Bueno, este es el segundo video de funciones trigonométricas. Bueno, sigamos. Muchas veces será importante calcular el ángulo de inclinación y la respuesta inmediata será mediante la función inversa de la tangente. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo hallar el ángulo alfa? Bueno, en muchos ejercicios nos van a pedir que determinemos cuánto mide el ángulo alfa. Hasta ahora sabemos que existe una función trigonométrica llamada tangente, la cual su versión más simple se escribe como f de alfa igual a tangente de alfa, como lo estoy indicando acá con el mouse. Bueno, cabe aclarar que en muchas bibliografías a la anterior expresión la escriben como función variable de x, o sea, se puede poner en función de x, f de x igual a tangente de x. O sea, quedaría como estoy indicando acá en el mouse. O también su versión equivalente podría ser escrita de esta manera, como y igual a tangente de x. Entonces lo anterior resulta indistinto, siempre que recordemos que la x para las funciones trigonométricas representan ángulos. Bueno, entonces tenemos que aprender a despejar el ángulo alfa. Y para ello debemos valernos, como adelantamos arriba, de la función inversa de la tangente. O sea, la denominamos arco tangente. Bueno, y la cual la simbolizamos de la siguiente manera, la cual no es muy distinta a las funciones inversas de otras funciones vistas hasta el momento en la materia. A ver, veamos. Acá dice, la función elevada a la menos 1 de alfa es lo mismo que decir tangente a la menos 1 de alfa. Y esto es lo mismo que decir arco tangente de alfa. Bueno, no seremos exhaustos con el concepto general de la función inversa, el cual usted podrá profundizar a partir de la bibliografía recomendada por la materia. Aquí nos valdremos de su aplicación para poder despejar el argumento. El argumento es lo que está adentro, entre paréntesis. Bueno, para despejar el ángulo alfa, como toda función inversa, responde a que si aplicamos la inversa a la función, o sea, hacemos una composición de la función, de la misma función, ¿sí? Podemos despejar el ángulo alfa. Si hacemos f compuesta con f de inversa, o es lo mismo que hacer f a la inversa compuesta con f, de las dos formas vamos a llegar al ángulo alfa. Esto es analizar la composición de una función con su inversa, en donde se anulan los efectos y se libera la variable que deseamos despejar. Es la misma manera que lo hacíamos antes, por ejemplo la función exponencial y logaritmo, entre otras. Entonces, para entender bien la aplicación anterior, vamos a hacer un ejemplo concreto. Veamos el ejercicio 10.4. Bueno, acá vemos que tenemos una figura que fue tomada de una explicación anterior, del video anterior, donde se observa que tenemos un triángulo en donde el cateto mayor, o sea, la hipotenusa, coincide con una recta y que pasa por dos puntos, ¿sí? Y también observamos que tiene un cateto menor y un cateto mayor. El cateto menor lo llamamos cateto opuesto, que vale 2, y cateto adyacente, que vale 4, y siempre está referido al ángulo alfa. Bueno, este ejercicio nos pide determinar el ángulo de inclinación alfa, ¿sí? Este ángulo. Vamos a ver la resolución. Bueno, de acuerdo a lo que ya hicimos en el análisis pasado, habíamos llegado a que la tangente del ángulo alfa era igual a un medio. La tangente de un ángulo alfa era igual a un medio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale alfa? Entonces, para responder esta pregunta, nos vamos a regir de los siguientes pasos. Por ejemplo, el paso 1, vamos a tomar esta expresión, tangente de alfa igual a un medio. Y el siguiente paso sería aplicar la función inversa en ambos lados, considerando el efecto mostrado en el ítem 8. A ver, por ejemplo, en el primer miembro dice tangente de alfa y vamos a aplicar tangente a la inversa, o la inversa de la tangente. Y en el segundo miembro dice un medio. Allí también aplicaremos la inversa de la tangente. O sea que en ambos miembros aplicamos la inversa de la tangente. Esto nos da
el arco tangente de un medio. Y el arco tangente de un medio es igual al valor de alfa. Es decir, que alfa es igual al arco tangente de un medio. Ahora el problema radica en conocer cuánto es el arco tangente de un medio. O lo que es lo mismo que decir cuánto es tangente a la menos 1 de un medio. Bueno, para saberlos, debemos realizar el siguiente paso. Vamos a tomar la calculadora y nos aseguramos que esté en modo DEG, ¿sí? Esto ya lo dijimos en el video anterior. Y luego seleccionamos la función inversa de la tangente como para indicar la siguiente imagen. A ver, veamos. Primero ponemos Shift, que es la inversa. Aplica la inversa a todas las funciones. Luego aplicamos la tecla Tan y obtenemos la tangente a la menos 1. ¿Sí? O sea, escribimos la tangente a la menos 1 de un medio. ¿Sí? No olvidar el paréntesis, claro, por supuesto, no tenemos que olvidar del paréntesis porque adentro del paréntesis está el argumento en este caso, ¿no? Bien, y al presionar Enter obtendremos el valor del ángulo alfa que habíamos deseado. A ver, fíjate cómo lo escribimos. Tangente a la menos 1 de un medio es igual a 26,56 grados, que es lo que nos dio la calculadora. Entonces la respuesta es alfa igual a 26,57 grados. Este resultado también lo podemos verificar con GeoGebra. Bueno, a continuación vamos a hacer un refuerzo de la idea de todo lo que aprendimos hasta el momento. Veamos el ejercicio 10.5, en donde dice que tenemos una imagen en la cual corresponde a un triángulo rectángulo. ¿Sí? Acá vemos la imagen donde se ve claramente la hipotenusa, que es el cateto más grande o el lado más grande, y tenemos el ángulo recto de 90 grados en esta esquina. ¿Sí? Y observamos que tiene un ángulo alfa y un ángulo beta. Este ejercicio nos pide determinar el valor de todos sus lados. Ojo, Y después nos piden también el valor de alfa y también nos piden el valor de beta. Vamos a ver la resolución. Nos estamos olvidando. Del gráfico podemos observar, por ejemplo, que este lado va desde x igual a 2 hasta x igual a 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado vale 7, porque entre 2 y 9 hay una distancia de 7. Es lo mismo que decir 9 menos 2 es igual a 7. Entonces ya tenemos el lado de uno de los catetos. Por otro lado, podemos ver el otro cateto, el cateto menor, ¿sí? Que vale 2. ¿Por qué? Porque va desde el menos 1 hasta el menos 3. ¿Sí? Tenemos una distancia de 2. Bueno, vamos a ver la resolución. Bueno, como dijimos recién, vamos a identificar los nombres de todos los lados del triángulo tomando como referencia al ángulo alfa. A ver, vamos a tomar referencia al ángulo alfa. Y acá observamos que tenemos el cateto adyacente al ángulo alfa. Tenemos el cateto opuesto al ángulo alfa. Y tenemos la hipotenusa. Bueno, vamos a aclarar que si hubiésemos tomado como referencia el ángulo beta, se van a invertir los nombres de los catetos. Eso ya lo habíamos visto en el video anterior. Bien, para conocer el valor de los catetos es muy sencillo porque podemos deducir que de la imagen anterior, o sea, la figura 17, con solo contar los cuadraditos, que es lo que hicimos recién. ¿Sí? Contamos los cuadraditos de acá hasta acá y eran 7, y de acá hasta acá eran 2. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería, el cateto adyacente al ángulo alfa es 7. Coincide con lo que habíamos dicho recién. El cateto opuesto al ángulo alfa es igual a 2. También coincide con lo que razonamos recién. ¿Sí? Bueno, ahora para determinar el valor de la hipotenusa, vamos a utilizar la relación pitagórica o trigonométrica, que era la relación número 2 del video anterior. Y esa relación que decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a ¿qué? A los catetos al cuadrado sumados, o sea, la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Pero como nosotros queremos saber la hipotenusa, y esta hipotenusa tiene un cuadrado, está elevada al cuadrado, vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos miembros, y en el primer miembro se
se anula la raíz con el cuadrado y en el segundo miembro sí queda la raíz. ¿Sí? Entonces la hipotenusa va a ser igual que ¿a qué? A la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Ahora si reemplazamos los valores y dijimos que el cateto adyacente de alfa es igual a 7, entonces ponemos 7. 7 elevado al cuadrado. Y el cateto opuesto al ángulo alfa era 2. Entonces ponemos 2 al cuadrado. Reemplazamos esos valores, sacamos 7 al cuadrado, 2 al cuadrado, que nos da 49 y 4, sumamos, nos da 53, y a este número le sacamos la raíz cuadrada. Pero si no, también lo podemos dejar como que la hipotenusa es igual a raíz de 53. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Cuando los resultados no resultan ser números enteros, es conveniente dejar expresado su resultado exacto y no su redondeo. Esto puede pasar siempre que van a hacer ejercicios. Vamos a la resolución número B, o la resolución B. Para hallar el ángulo alfa, debemos recordar que la función tangente se podía expresar así, como tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto era la relación número 5 del video anterior. Bueno, ahora para nuestro ejercicio, si reemplazamos los valores que encontramos, por ejemplo, el cateto opuesto valía 2, vamos a ponerlo en el numerador. Y el cateto adyacente valía 7, así que lo vamos a poner en el denominador. Entonces, ahora si aplicamos la inversa en ambos miembros, tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, que sería la inversa de la tangente, ¿sí? En el primer miembro se anulan y queda el valor de alfa nada más. Y en cambio en el segundo miembro no. Queda tangente a la menos 1 de 2 séptimos. Y esto es el valor de alfa. Bueno, ahora vamos a agarrar la calculadora nuevamente y ponemos los valores 2 séptimos y depende de la calculadora, ponemos el shift y tangente, o como dijimos recién, apretamos shift, tangente y ponemos 2 séptimos. Eso depende de la calculadora. Bueno, el resultado que nos va a dar va a ser alfa igual a 15,95 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ítem B. Ahora vayamos al ítem C, o sea, vamos a hacer la resolución del ítem C. Bueno, para determinar el ángulo beta, vamos a usar la relación entre los ángulos dada en la relación número 1 del video anterior. ¿Cuál era esa relación? Que era la suma de los ángulos internos de un triángulo era igual a 180. En el caso que fuera un triángulo rectángulo, uno de los ángulos ya lo conocemos, que es 90 grados. Porque es un triángulo rectángulo y todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto que es 90 grados. Bueno, y ahí podemos despejar el valor de beta. ¿Y cómo hacemos esto? Pasamos 90 grados que está en el primer miembro, lo pasamos al segundo miembro, y alfa también, que está en el primer miembro, lo pasamos al segundo miembro. Como están sumando, van a pasar restando. Acá arriba lo estamos indicando. Entonces, si hacemos la resta entre 180 y 90, nos va a dar 90. Y beta va a ser igual a 90 grados menos alfa. Pero como ya tenemos el valor de alfa y lo reemplazamos, ¿cuánto nos da beta? Beta nos da 90 menos 15,95 grados. Y si hacemos la cuenta que corresponde, ¿cuánto nos daría beta? Beta nos da 74,05, que resulta de hacer 90 menos 15,95 grados. Bueno, esto también se puede verificar con el GeoGebra, ténganlo en cuenta. Bueno, sigamos conociendo un poco más de la función tangente. Entonces para eso vamos a realizar una tabla de valores como la que a continuación vamos a mostrar. Bueno, acá tenemos la figura de una calculadora, ¿sí? Una calculadora típico. No estamos haciendo promoción de ninguna marca, pero bueno, acá tenemos una calculadora. Vamos a recordar que, como siempre, vamos a recordar que tenemos que utilizar el modo DEG. Modo DEG. Bueno, por ejemplo, si ponemos
alfa igual a menos 5, la tangente de alfa nos tiene que dar tangente de menos 5 grados, que va a dar menos 0,87. Entonces podemos probar, por ejemplo, cada uno de estos ángulos y calcularle la tangente, ¿sí? Y nos tendría que dar todos estos valores, como indica en esta tabla. También podemos hacer para valores positivos. Bueno, vamos a observar algo que en la primera tabla eran valores todos negativos, valores de ángulos negativos. Y en la segunda tabla tenemos valores de alfa positivos. Bueno, como observación, la tabla se dobló en dos partes, para ángulos negativos y positivos. Solamente por comodidad. Y hay que observar los valores de la tabla que son arbitrarios. O sea que nosotros podríamos hacer la tangente de cualquier ángulo, por ejemplo 2 grados, 6 grados, 4, 12, bueno, para cualquier grado positivo o negativo. Y podemos obtener cualquier resultado que deseamos. Y también podemos observar en esas tablas que tanto para el ángulo de 90 grados como para menos 90, la calculadora nos arroja error. Bueno, ¿por qué sucede esto? Tenemos que estudiar qué pasa en esta situación. Bueno, veamos la explicación. Volvamos a la expresión que habíamos mencionado antes, que era I igual a la tangente de alfa, y su expresión geométrica dada por la relación 5, que era tangente de alfa igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente, que era la relación número 5. Bueno, si observamos, ¿qué sucede a medida que el ángulo de un triángulo rectángulo se acerca a 90? A ver, el ángulo de un triángulo rectángulo se acerca a 90 grados. Veamos. Por ejemplo, a ver, si acá tenemos un triángulo rectángulo, acá tenemos el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados, ¿sí? Y la propuesta es, a medida que el ángulo del triángulo rectángulo se acerca a 90. O sea, fíjense, es como hacer que este puntito se acerque hacia el eje vertical. ¿Qué pasa en esta situación? El ángulo, si llamamos alfa, este ángulo, al principio valía 47, pero si movemos este puntito y hacemos que el triángulo se acerque más a 90 grados, el ángulo va a valer 88 grados. Bueno, entonces a cada uno se le asignó de manera azarosa un ángulo de 47 y 88 grados respectivamente. Claro, fue elegido al azar, ¿sí? Entonces podemos observar que cada vez que nos acercamos al ángulo 90 grados, el cateto adyacente comienza a disminuir. A ver, veamos. El cateto adyacente sería este cateto que está en el eje X. Fíjense, se va achicando este cateto a medida que nos vamos acercando a 90 grados. ¿Sí? Que el ángulo se va convirtiendo en 90 grados. Bueno, entonces podemos concluir que a medida que dibujemos triángulos rectángulos cuyo ángulo se acercan a 90 grados, el cateto adyacente tenderá a desaparecer. ¿Sí? Como vimos recién, se va achicando, entonces va a tender a desaparecer. Y al llegar a valer 90 grados exactamente, el cateto adyacente valdrá exactamente 0, o sea, no tendremos cateto adyacente. Entonces, analíticamente, esto implica que justo al llegar a 90 grados pasará matemáticamente lo siguiente. A ver, veamos. La tangente de 90 grados es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, en el cateto adyacente vamos a poner 0 porque no va a existir el cateto adyacente. Entonces tendría que ser cateto opuesto dividido 0. ¿Sí? Pero esto es un error. Esto es un error porque no se puede dividir por 0. Por eso, nuestras calculadoras van a arrojar error cuando pongamos 90 grados, como lo dice acá. Fíjense,
Si el ángulo fuera de 90, la tangente de 90 da error. Y si el ángulo fuera de menos 90, el resultado daría error. Lo dije al revés, pero es lo mismo. O sea, si el ángulo fuera de menos 90, el resultado da con error. Y si el ángulo fuera más 90, el resultado da con error. Es lo mismo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. La tangente de 90 no existe, ¿sí? A partir de ahora, para nosotros, la tangente de 90 no existe porque da error, ¿sí? A ver, no existe, pero la calculadora nos ayuda a entender diciéndonos que da error. Bueno, también podemos estudiar para el ángulo equivalente de 270 grados, donde el triángulo rectángulo se dibujaría invertido. Es lo mismo. Bueno, volvamos nuevamente a las tablas de valores. Como toda tabla de valores, esta nos ayuda a dibujar en parte la gráfica de una función. ¿Sí? Siempre que necesitamos dibujar una función, hacemos una tabla de valor. Entonces, si queremos conocer la gráfica de la función tangente, simplemente trazamos un par de ejes de referencia y marcamos los puntos de la tabla, tal como lo hicimos para otras funciones. Entonces, la gráfica a obtener tendrá una forma como la siguiente. Fíjense, ¿sí? Si ponemos un par de ejes de referencia, por ejemplo, el eje X para nosotros sería el eje alfa, donde están todos los ángulos entre menos 90 y 90, y después tenemos el eje Y. Entonces esto surge de reemplazar los valores de nuestras tablas, la que vimos recién. O sea que esta es la función tangente. Bueno, una observación importante es que aparecen asíntotas verticales, ¿sí? Cuando nos acercamos a 90 grados y cuando nos acercamos a menos 90 grados. ¿Sí? Tenemos una asíntota vertical acá, hacia abajo, y tenemos una asíntota vertical, ¿sí? Cuando nos vamos hacia arriba. Cuando nos estamos acercando, mejor dicho, a 90 grados, el valor de la tangente se va al infinito. Bueno, ahora vamos a estudiar el periodo de una función. El periodo de una función. A ver, veamos. Cuando tengamos una gráfica y detectemos que al cabo de un intervalo de tiempo, esta se vuelve a repetir fielmente a su forma de infinitas veces. O sea, se empieza a repetir infinitas veces. Se repite la misma forma infinitas veces. Entonces estaremos en presencia de una función denominada periódica. Y su periodo será igual al intervalo de tiempo en lo que dura cada uno de sus copias. A ver, veamos un ejemplo de lo que estamos diciendo ahora. Fíjense, acá tenemos una señal que sube, se mantiene constante, baja, después va subiendo como una recta, baja nuevamente, se mantiene en cero y de vuelta vuelve a subir como lo había hecho en el tramo entre U y C. O sea, el tramo entre H y el HI es igual al tramo UC. Entonces empezamos a ver que la función se empieza a repetir. Se empieza a repetir. Entonces, observando este gráfico, tenemos que determinar el periodo. Y el periodo es lo que dura esa repetición. Por ejemplo, va desde 0 hasta el 6. ¿Sí? Es la primera forma. Y después se vuelve a repetir desde 6 hasta ¿dónde? Hasta el 12. Entonces el periodo, ¿sí?, de esta función es 6, porque cada 6 unidades se repite la misma forma. O sea que hay un patrón repetitivo. Entonces, para hacerlo un poquitito más entendible, vamos a mejorar poniéndole colores a los diferentes periodos. Por ejemplo, el primer periodo, ¿sí?, está en color negro, el segundo periodo está en color rojo y el tercer periodo está en color azul. Se supone que la función se sigue repitiendo, pero bueno, nosotros recortamos acá, hasta la unidad número 18, hasta el valor 18. Bueno,
Ya dijimos recién que entre 0 y 6 tenemos una parte del gráfico donde podemos decir ahora que la información es única. Y luego entre 6 y 12 se vuelve a repetir el mismo paquete. Es lo que dijimos recién, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en este gráfico muestra un comportamiento periódico. Es decir, que cada cierta longitud se vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? La longitud sería 6. Bueno, lo mismo ocurre con los electrocardiogramas. Si observamos este gráfico, vemos que la función o la señal hace esta forma y luego vuelve a hacer la misma forma y luego vuelve a hacer la misma forma. Entonces, si vemos que este patrón se repite, podemos decir que, por ejemplo, de este valor máximo hasta este valor máximo, podemos obtener el periodo, ¿sí? Que va a ser lo mismo entre este valor máximo y este valor máximo, ¿sí? El periodo en este caso sería contar los cuadraditos, ¿sí?, de esta grilla. Bueno, también es importante entender que el periodo se puede medir en cualquier punto de la gráfica. Yo podría medir en estos dos puntos máximos o también podría medir entre estos puntos máximos. Se supone que es lo mismo, o asumimos que es lo mismo, si no, no sería una función periódica. Bueno, acá ampliamos un poco más el gráfico y podemos ver que el periodo lo podríamos tomar entre estos valores máximos, pero también podríamos haberlo tomado entre estos valores mínimos. Podríamos haber tomado entre este punto de la señal cuando está decreciendo y en el mismo lugar cuando está decreciendo en el siguiente periodo, ¿sí? O podríamos tomar entre este valor mínimo y este valor mínimo. O sea, en definitiva, el periodo yo lo puedo tomar o lo podemos tomar desde cualquier parte que se vuelva a repetir, o sea, donde se vuelva a repetir la forma. Bueno, vamos a volver a nuestra función modelo, que es igual a tangente I igual a tangente de alfa. Y vamos a ver cómo resulta ser una función periódica. A ver, hagamos algunas tablas de valores, pero esta vez vamos a tomar ángulos que vayan de 0 a 360 grados. No vamos a dejarlo entre menos 90 y más 90. Y vamos a hacerlo con intervalo de 5 grados. Bueno, sabemos que va a resultar tedioso, pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, aclaramos también que se puede hallar un patrón común. Vamos a ver si tiene un patrón común. Esto es si para diferentes valores de alfa se encuentra que se repiten resultados. Bueno, veamos. Acá tenemos tres tablas, A, B, C y D. Y en la tabla A podemos observar que va el ángulo de 0 hasta 90. En la tabla B, el ángulo alfa va de 95 a 180. Y bueno, y así la tabla C de 185 a 270 con intervalo de 5 grados. Y la tabla D de 275 a 360 también con intervalo de 5 grados. Observamos que cuando hacemos la tangente de 90 grados, como habíamos dicho antes, nos arroja un error. También pasa cuando es 270 grados, porque es el simétrico. Bueno, esto ya lo aclaramos. Bueno, vamos a tener que apreciar en las tablas que para distintos valores de alfa, que van de 0 a 90, se obtienen los mismos resultados que para valores de alfa entre 185 y 270. A ver, veamos. Entre 0 y 90 grados son los mismos valores que 180, para ángulos de 185 a 270. Fíjense, tangente de 0 es 0, tangente de 185, perdón, volvamos para atrás. Tangente de 5 grados es igual a 0,08 y para tangente de 185 grados también da 0,8. ¿Sí? Por ejemplo, para calcular la tangente de 85 grados, que nos da 11,43, es lo mismo que
calcular la tangente de 265, que también nos da 11,43. ¿Sí? Entonces la tabla A y la tabla C dan los mismos resultados. En cambio, para la tabla B y D, vemos que los valores de alfa, que van de 95 a 180, se obtienen los mismos resultados que para valores de alfa, que van de 275 a 360. A ver, veamos. ¿Sí? Acá tenemos el ángulo de 95 grados. Si le calculamos la tangente nos da menos 11,43, y acá el ángulo de 275, si le calculamos la tangente nos da menos 11,73. Así que bueno, en este caso también nos está dando igual, aunque negativos los resultados. ¿Sí? O sea, la tabla B y la tabla D, los resultados de la tangente de estos ángulos son iguales. Bueno, también tenemos que aclarar que si quisiéramos hacer tablas que vayan más allá de los 360 grados, que es lo que calculamos recién o lo que mostramos recién, vamos a obtener los mismos resultados. O sea, se vuelve a repetir este formato. A ver, veamos. Si hacemos la tangente de 365 va a ser igual que hacer la tangente de 5 grados y nos da 0,08. Para estos valores lo mismo, tangente de 380 es lo mismo que hacer la tangente de 20 grados, que nos da 0,36. Tangente de 720 grados es lo mismo que la tangente de 360 grados, nos da 0 grados. Bueno, entonces si graficamos la función tangente, utilizando todos estos datos que obtuvimos o que mostramos recién, por ejemplo, si vamos a mostrar los valores de alfa entre 0 y 360 grados, como muestra este gráfico, ¿sí? Entre 0 y 360 grados, resulta esta gráfica de la función. Esta es la función tangente. De 0 a 90, donde tenemos una asíntota cuando nos acercamos a 90, y cuando nos acercamos por izquierda, pero si nos acercamos por derecha, tenemos una asíntota vertical hacia menos infinito. Lo mismo pasa cuando nos acercamos por izquierda al ángulo 270, tenemos una asíntota que tiende a infinito, y si nos acercamos por el lado derecho a 270, ¿sí? Tenemos una asíntota que tiende a menos infinito. Si hiciéramos un gráfico entre menos 360 y más 360, obtendríamos la siguiente gráfica, donde se observa lo mismo. Tenemos tangentes en 90, menos 90, 270 y menos 270. Y si ampliáramos los intervalos entre menos 720 grados y 720 grados, obtenemos esta gráfica. O sea que empezamos a observar que se repiten la función tangente con un patrón que va desde menos 90 hasta 90 o de 90 hasta 270 y así sucesivamente. Bueno, lo que vamos a rescatar en todo este análisis es que la función f de alfa es igual a la tangente de alfa, que posee una gráfica periódica formada por trazos que repiten su forma una y otra vez. Y lo hace en forma simétrica. Observemos, por ejemplo, el periodo de la función f de alfa igual a la tangente de alfa es igual a 180 grados, puesto que cada 180 grados se repiten los mismos trazos. Esta es la conclusión. El periodo de la función tangente es igual a 180 grados. Bueno, vamos a estudiar ahora el dominio y asíntota vertical de la función f de alfa igual a la tangente de alfa.
Bueno, habíamos adelantado en el problema de dividir por 0 en la función tangente. Y esto sucedía cuando el cateto adyacente era igual a 0. Bueno, y a partir de la gráfica de la figura 27, vemos que el dominio de esta función son todos los valores de alfa menos el 90, el menos 90, el 270, el menos 270, el 450, menos 450, el 360 y el menos 360 grados, y así sucesivamente. Entonces esto se representa mediante las asíntotas verticales. Bueno, por lo tanto, cada vez que intentemos calcular la tangente de los ángulos citados, con la calculadora nos va a arrojar error. Bueno, lo anterior lo podemos generalizar de la siguiente manera. El dominio de la función tangente serán todos los valores de alfa menos 90 más k por 180 grados, donde k puede ser cualquier número entero. ¿Sí? Puede ser 1, 2, 3, 4 hacia lo infinito, o puede ser menos 1, menos 2, menos 3 hacia el menos infinito. Si son números enteros el valor de k. Por ejemplo, si k vale 1, va a ser 90 más 1 por 180, esto nos va a dar 270, como habíamos dicho acá. Bueno, también podemos observar que la expresión que está dentro de la llave representan todos los valores prohibidos. Estos serían todos los valores prohibidos en el dominio de la función tangente. Esto hay que recordarlo. Bueno, para probarlo, solamente tendríamos que reemplazar el parámetro alfa, el parámetro k. Por ejemplo, si k valiera 5, la cuenta sería 90 grados más 5 por 180 grados. Y esto nos daría 90 más 360, que es 990. Bueno, ahora si agarramos la calculadora en modo DEG, e intentamos calcular la tangente de 990 grados, nos va a pasar esto, fíjense. O sea, de la misma forma pasará con cualquier otro resultado arrojado por la expresión dada entre las llavecitas. ¿Sí? Nos va a dar error acá. Bueno, uno puede y debe preguntarse cómo pudimos obtener la expresión genérica 90 más k por 180 grados. 90 más k por 180 grados. Bueno, es sencillo. Sabemos que todo se repite cada 180 grados, lo habíamos dicho antes. O sea que el periodo es de 180 grados. De ahí que elegimos el valor de 180 grados. ¿Sí? Luego multiplicamos por k para ir obteniendo los distintos múltiplos de 180 grados. Por último, le sumamos cualquier valor prohibido conocido. Aquí se eligió sumar 90 como el valor prohibido conocido. Pero también podríamos haber sumado cualquier otro valor prohibido. De igual manera obtendremos una expresión también válida. Bueno, entonces lo anterior nos indica que la función f de alfa igual a tangente de alfa posee tantas asíntotas verticales como valores prohibidos posee. Y la ecuación que representa la manera genérica para todas las asíntotas verticales será la forma como dice aquí. Alfa igual a 90 grados más k por 180 grados. Para todo k entero. Así que estas son todas las asíntotas verticales de la función tangente. Bueno, ahora vamos a estudiar la imagen y asíntota horizontal de la función f de alfa igual a tangente de alfa. Bueno, vamos a recordar con palabras sencillas qué era la imagen de una función. La imagen de una función son todos aquellos resultados posibles, valores de i, que puede tomar la función. Lo repetimos de vuelta, por la duda. La imagen es
son todos aquellos resultados posibles, que son los valores de y, que puede tomar la función. Entonces, cuando queremos obtener la imagen de cualquier función en forma gráfica, puede ser sencillo. Solo deberemos barrer de una manera imaginaria con algunas líneas horizontales la gráfica de la función, y si todas las líneas cortaban a la gráfica, entonces la imagen resultaba ser todos los reales. Y es justo lo que pasa con la función tangente de alfa, como puede verse en la figura 40. A ver, veamos lo que estamos diciendo. Entonces acá, por ejemplo, estas líneas azules son la regla que vamos pasando como si fuera haciendo un barrido o posicionando la regla en distintos valores, ¿sí? Entonces se observa todos los valores posibles de la función. Por lo tanto, la imagen de la función f de alfa igual a tangente de alfa serán todos los reales. Porque cuando nosotros marcamos estas líneas imaginarias, que pueden ser una regla, ¿sí?, toma todos los valores posibles de y. O sea, la función tangente tiene como imagen todos los reales. Bueno, el resultado anterior nos indica que la función tangente no tiene asíntotas horizontales. ¿Sí? No tiene asíntotas horizontales. Solamente tiene asíntotas verticales. Bueno, ahora si estudiamos los ceros de la función tangente, podemos traer a nuestra memoria lo que habíamos visto antes, que la función tangente era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Esto aplicado a un triángulo rectángulo, ¿sí?, donde tenemos un ángulo recto de 90 grados, y si tomamos con referencia el ángulo alfa, podemos darle nombre a los catetos como el cateto adyacente, que está al lado del ángulo alfa, y el cateto opuesto, que está justamente opuesta al ángulo alfa. Y la hipotenusa es el lado más grande. Entonces podemos concluir que la tangente de alfa es igual a 0 cuando los ángulos de alfa en que el cateto opuesto resulte ser 0. Y si miramos la tabla 2, vemos que esto ocurre para alfa igual a 0, para alfa igual a 180, para alfa igual a 360, dado que la tangente de 0 es igual a 0, tangente de 180, 0, tangente de 360 es igual a 0. A ver, veámoslo, la tabla número 2. Acá está. Bien. Vamos a continuar. Ahí en la tabla observamos que la tangente de 0 grados es igual a 0, la tangente de 180 es 0 y la tangente de 360 es igual a 0. Bueno, pero también habíamos visto que los ángulos de alfa pueden ir más allá de 0 y entre 0 y 360 grados. ¿Sí? Podemos tomar valores menores a 0 grados, o sea, valores negativos, como se mostró en la tabla 1, y valores superiores a 360 grados, como se mostró en la tabla 2. O sea que con esto podemos concluir que los valores de alfa son infinitos. Podemos tomar infinitos valores de alfa. También podemos concluir que luego de pasar los 360 grados, los resultados que toma la función se vuelven a repetir. Esto es importante, ¿sí? Cuando pasamos los 360 grados,
la función se vuelve a repetir. Los resultados de la función se vuelven a repetir. Y esta es una característica de las funciones periódicas, ¿no? Bueno, volviendo a la búsqueda de los ceros y observando nuevamente la figura 27. A ver, veamos la figura 27. Acá está la figura 27, donde vemos un triángulo rectángulo, ¿sí?, con sus lados. Esta es la figura 27. Vamos de vuelta a donde habíamos quedado. Bueno, observamos la figura 27 recién y vemos que la función tangente de alfa tiene muchos más valores de alfa, en los cuales la función de alfa igual a 0. Bueno, en esa figura podemos ver que para alfa igual a menos 720, menos 540, 360, menos 180, 0, 180, 360, 540 y 720, ¿sí?, son lo mismo, pero uno positivo y el otro negativo. La función de alfa, o sea la tangente de alfa, también resulta ser igual a 0. Bueno, entonces a la altura de nuestro análisis podemos empezar a concluir que la función tangente tiene infinitos alfas, por lo cual la función valdrá 0. Entonces, para determinar esos infinitos valores en los cuales la función tangente resulta ser igual a 0, lo debemos expresar con una fórmula de manera similar a cómo se hizo para determinar el dominio de una función tangente y asíntotas verticales. Bueno, es muy simple. Vamos a tomar cualquier ángulo alfa en el que sepamos que es un 0 de la función. Por ejemplo, alfa igual a 0. ¿Sí? Tangente de alfa igual a 0 es 0. Bueno, luego sabemos que el próximo 0 estará en 180 grados. Y la distancia, pues el periodo de la función es 180 grados. Y el próximo es el doble a 180. Y el siguiente es el triple a 180. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, con esta información vamos a escribir la fórmula como sigue acá. Alfa es igual a 0 grados más k por 180 grados, donde k puede ser cualquier valor entero. Entonces, vamos a probar que a medida que le damos diferentes valores al parámetro k, obtendremos valores de alfa para los cuales la tangente da 0. Bueno, ahora vamos a estudiar el conjunto de positividad y negatividad de la función tangente de alfa. Vamos a recordar cómo era la figura 27, que era un triángulo rectángulo, ¿no? Como vimos recién. Podemos ver de manera explícita los ángulos alfa, los valores de los ángulos alfa, para los cuales el gráfico de la tangente alfa resulta estar por encima del eje alfa. Entonces es decir que se puede ver cuando la función tangente es positiva y cuando es negativa. Sin embargo, debemos saber que no existe un único camino para llegar a obtener estos resultados. Para algunas funciones resulta práctico, para hallar el conjunto de negatividad y positividad, utilizar el teorema de Bolzano. Para otras resulta más cómodo trabajar sobre el gráfico.
En otras, hacerlo de forma analítica. Bueno, en este caso se propone hallar el signo de la toma de la función, el signo que toma la función tangente utilizando la circunferencia trigonométrica y la regla de los signos. Vamos a observar la figura 31, donde hemos dibujado 4 triángulos rectángulos, uno en cada cuadrante del sistema cartesiano. A ver, veamos, la figura 31. Vayamos a hacer la figura 31. A ver. 31. Ahí está. Esta es la figura 31. ¿Sí? Acá tenemos el eje alfa y acá tenemos el eje Y. Volvamos a donde habíamos quedado. A ver. Acá está. Entonces, para continuar estudiando el conjunto de positividad y negatividad de una función tangente de alfa, entonces hemos observado la figura 27 y se puede ver de manera explícita los valores de alfa, para los cuales el gráfico de la tangente está por encima del eje de alfa. Es decir, se puede ver cuando la función tangente es positiva y cuando es negativa. Eso lo dijimos recién. Y que también dijimos que no existe el único camino para llegar a obtener estos resultados. Bueno, acá vemos 4 triángulos, ¿sí? 4 triángulos rectángulos, y cada uno de estos triángulos rectángulos está en un cuadrante de este sistema de ejes, ¿sí? Primer cuadrante está este triángulo rectángulo rojo, segundo cuadrante está este triángulo rectángulo de color azul, tercer cuadrante el verde y en el cuarto cuadrante el rosado. Podemos ver que si nuestro ángulo es alfa, como lo indica el gráfico, entonces esta será nuestra referencia en el cual vamos a darle nombre a los catetos. Por ejemplo, si el triángulo rojo, el ángulo es alfa, el cateto adyacente será este, y el cateto opuesto será este. Ambos son positivos. Y si vemos que el ángulo alfa es de este triángulo rectángulo azul, ¿sí? El cateto adyacente va a ser este y va a tener un valor negativo. También podemos decir que el cateto opuesto va a ser este y va a ser positivo. Bueno, también podemos agregar que el primer cuadrante está formado entre 0 y 90 grados. El segundo cuadrante entre 90 y 180 grados. Y el tercer cuadrante entre 180 y 270. Y el cuarto cuadrante entre 270 y 360 grados. Bueno, acá vamos a agregar la regla de los signos. O sea, nosotros tenemos que recordar que la función tangente era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y también ahora vamos a recordar que había una regla de los signos. Más sobre más es igual a más sobre menos es igual a más sobre menos es igual a menos, y menos sobre más es igual a menos. Entonces con esto podemos determinar enseguida el signo que tomará la función tangente. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Si miramos el triángulo rojo, el cual representa todo triángulo que se encuentre en el primer cuadrante, vemos que el valor del cateto opuesto es un número positivo. Cateto opuesto es un número positivo. Y de la misma manera para el cateto adyacente, que es un número positivo. Bueno, lo anterior nos indica que entonces la tangente va a ser mayor que 0.
para todo valor del ángulo alfa entre 0 y 90 grados, que eran los valores posibles de los ángulos que puede tomar este triángulo, entre 0 y 90 grados. Bueno, con el mismo análisis se hace el resto de los triángulos, que podemos resumir de la siguiente manera. Tangente de alfa es mayor que 0 para todo alfa entre 0 y 90 y para todo alfa perteneciente al intervalo entre 180 y 270. ¿Sí? Entonces la tangente va a ser positiva para el primer cuadrante y para el tercer cuadrante. ¿Sí? El primer cuadrante entre 0 y 90 y el tercer cuadrante entre 180 y 270. Ahí la tangente va a ser positiva. Y la tangente va a ser negativa para todos los ángulos que están entre 90 y 180 y también para los ángulos que están entre 270 y 360 grados. O sea, para los ángulos que están en el segundo cuadrante, la tangente va a ser negativa, y para los ángulos que están en el cuarto cuadrante, la tangente va a ser negativa también. ¿Sí? Entonces la tangente va a dar negativa para el segundo y para el cuarto cuadrante. Bueno, este es el segundo